Gloria al Señor, estamos aquí en el Facebook Live de la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Los Mangos. Esta noche tenemos nuestra clase semanal, le damos la gloria y la honra al Señor. Tenemos una clase diferente, me acompaña en esta noche la hermana Jessica Díaz. Hola, Dios te bendiga. Ella es parte del staff de maestros, del equipo de maestros que tenemos en la iglesia. Mi nombre es Keren González y estoy aquí para darte la clase en esta noche. La semana pasada tuvimos la clase, la lección, la iglesia comunidad sanadora. Y esta semana tenemos la clase, la iglesia comunidad de oración. Así que comencemos con una oración en esta noche. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú estás aquí, Señor. Gracias, Padre, te alabamos y te glorificamos. Tú eres grande, tú eres bueno, Señor, tú eres poderoso. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Gracias porque estás en los hogares de cada persona, de cada hermano, que en esta noche, Señor, sintoniza. Padre, asimismo, Señor, pedimos que tu presencia sea fluyendo en los hogares de aquellos que verán este video más adelante, Señor, en la noche o en otro momento en sus días venideros. Gracias, Señor, por todas las almas que serán alcanzadas con esta palabra de vida. Gracias, Padre, por todas las enseñanzas que tiene tu palabra. Gracias, Señor, por la paz. Gracias, Señor, por el sosiego que nos has dado hasta ahora y que continuarás dándonos. Te alabamos y te glorificamos en esta noche, Señor, y te damos las gracias porque tú eres Dios bueno, Dios grande, Dios justo, Dios perfecto. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. La hermana Melissa, el hermano Edwin Castro desde Miami. Zoila Morales. Amén. Dios te continúe bendiciendo a ti también. Joshua González. Gracias por estar aquí, sintonizar en esta noche. Gloria a ti, Señor. Y esta noche, como les estaba diciendo, me acompaña nuestra hermana Jessica. Les voy a pedir pues que me dejen saber si la pueden escuchar. Hermana Jessica, un saludo. Dios te bendiga. Nuevamente. Gloria a Dios. Es un honor y un placer poder estar aquí acompañándolos a través de los medios. Estoy muy ansiosa de poder verlos y poder compartir con ustedes ya pronto con el favor de Dios. Espero que disfruten la clase. Amén. ¿Me pueden decir por allá si lo escuchan bien cuando la hermana Jessica habla? Gloria a ti, Señor. Bueno, el hermano Joshua, ¿me puede confirmar si escucha a la hermana Jessica? ¿O alguno de los hermanos que están escuchando? Ok, perfecto. Se escucha y se entiende. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en esta noche tenemos la lección número 13, que se titula La iglesia es una comunidad de oración. Gracias, hermana Melissa. Y esta se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6, versos del 5 al 13. Dios te bendiga, Ariel. Gloria a Dios. Se escucha perfecto. Y en esta noche pues vamos a aprovechar que la hermana Jessica me está acompañando y vamos a hacer la lectura alternada, como cuando lo hacemos los domingos en la mañana en el templo. Les repito que se encuentra en Mateo, capítulo 6, versos del 5 al 13. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe
de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Dios te bendiga, Carmen Carbonell, bienvenida. Así que en esta noche tenemos esta clase que tiene muchos temas distintos que vamos a estar tratando. Y la afirmación fundamental lee como sigue: una vida de oración está respaldada por las promesas de un Dios que oye y contesta las mismas. Nuestro versículo para meditar se encuentra en el Salmo 55:17 y dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Gloria al Señor. Y en esta noche pues tenemos una clase distinta, como les había explicado. Nos acompaña nuestra hermana Jessica Díaz. Ella es parte del equipo de maestros en nuestra iglesia que pastorea el reverendo Arnaldo Cortés. Y en esta noche pues habíamos mandado algunas preguntitas para los hermanos, en donde habíamos pedido que nos dijeran qué héroes de la Biblia eran sus favoritos y cuál era la perspectiva que ellos veían, cómo esos héroes de la Biblia valoraban la oración, cuál era cuál era el valor que cada uno le daba a la oración o la importancia. Y tenemos varias contestaciones de algunas damas de la iglesia que nos contestaron. La hermana Sonia Mercado nos contestó que Jesús es el máximo ejemplo que podemos tener. La hermana Clara también coincidió con ella diciendo que Jesús, porque a través de su ejemplo ella ha aprendido a orar. La hermana Marilú nos habló de que todos los héroes de la Biblia son ejemplo para ella, porque todos enseñan cosas distintas, aunque todas pues son bien parecidas. Todos coinciden en la fe, en el valor y en la confianza que la oración produce en cada uno de ellos. Y nuestra hermana Jessica pues también tuvo su propio favorito, y yo quiero que ella sea quien abunde en su favorito y nos diga quién es. Bueno, a pesar de que yo coincido con mis hermanas, Jesús fue el ejemplo, él fue increíble. Yo escogí al apóstol Pablo, que luego de Jesús, él fue el misionero más importante que hubo en la historia. También era teólogo, escritor de la iglesia primitiva, y lo más que me fascina de Pablo es que él, al igual que Jesús, oraba antes de cualquier decisión que tomaba en su vida, que es lo mismo que cada uno de nosotros debemos estar haciendo, por más pequeña que sea la situación o lo que vamos o lo que queremos hacer, debemos buscar esa respuesta de parte de nuestro Padre Celestial, y pues por eso yo lo escogí a él. Amén. Y entonces estábamos hablando y dialogando acerca de la importancia, lo importante que es la oración para cada uno de nosotros, y cómo la oración fue importante para cada uno de los ministerios de cada uno de estos héroes de la oración. Entonces podíamos ver cómo Abraham fue el padre de la fe. Él fue el primero con el que nuestro Dios se comunica y le deja saber, ¿verdad? Entonces en fe él se mueve a través de las instrucciones que Dios le da, y siempre de mañana él oraba. También tenemos a Samuel, que era profeta. Él consideraba que el no orar por el pueblo era pecado. Esto se encuentra en Samuel capítulo 12, 23, para aquellos que quieran confirmar, ¿verdad?, esta información. Y hermana Jessica, ¿cómo usted ve la importancia de la oración para cada uno de estos héroes? Bueno, estamos hablando de que la oración no tan solo da consuelo, da dirección, da fortaleza, y eso lo podemos ver en todas partes de la Biblia. Jesús mismo, ¿cuántas veces no oró en el monte para poder
afrontar esa situación tan difícil que fue el sacrificarse en la cruz del Calvario por nosotros. Así que nosotros estamos, si no oramos, no estamos en una relación con Dios. Y eso es una realidad que tenemos que evaluar todos los días. Si nosotros no oramos, no podemos ser verdaderos cristianos. Y vemos cómo cada uno de estos héroes de la palabra, todo lo que hicieron bajo oración tuvo su resultado. El mismo Abraham, por escuchar el clamor, por escuchar el llamado de Dios, es que nace Israel. Israel es una nación nacida de la oración, y eso es algo impresionante. Estamos hablando de que cuando decimos que la oración mueve montañas, que hace lo imposible, es cierto. Si buscamos en la Biblia y la escudriñamos, encontramos tantos milagros, prodigios y tantas cosas que resultaron de la oración. Y para nosotros no hay límites. Si oramos, podemos encontrar todas esas cosas para nosotros mismos y los que nos rodean. Amén, amén. Y entonces vamos a la premisa de a quién debemos orarle. Era algo que hablábamos con los maestros en el chat de los maestros. Yo les hice estas preguntas: ¿a quién debemos orar? ¿Cómo se debe orar? ¿Por qué debemos orar? ¿Y cuándo debemos orar? Y muchas de las respuestas de nuestros maestros, pues tan pronto hablamos de a quién debemos orar, hablamos de orar a ese Dios trino. Una de las cosas que en todo eso nosotros coincidimos, estamos hablándole a un Dios trino, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No podemos obviarlo a ninguno de los tres, porque los tres son uno. Y sabemos, ¿verdad?, en nuestra vida de oración, lo importante que es eso. ¿Cómo debemos orar? Hermana Jessica. Bueno, nosotros nos debemos dejar llevar por el Padre Nuestro, que está en el leccionario, y a lo que se refiere con eso no es repetirlo en un rezo, sino utilizar cada una de las partes que se exponen para entonces poder tener una comunicación efectiva con nuestro Padre Celestial. Amén. Vemos que la oración es la expresión del alma, según nos dice el expositor, agradecida a la presencia de Dios por su cuidado protector del humano, el sacrificio redentor realizado por nuestro Señor Jesucristo, la guianza del Espíritu Santo y la convicción de que Dios siempre escucha al creyente que se comunica con Él a través de la oración. Y entonces comenzamos a ver cómo la oración se utiliza de diferentes maneras. Tenemos la oración, que es una adoración. Nosotros podemos estar orando y sabemos que cuando nosotros oramos también alabamos. Pues la alabanza no es que sea aparte, es gran parte de nuestra oración, porque Él habita en medio de la alabanza. Y si nosotros queremos que Él se manifieste, pues nosotros tenemos que orar. Así como dice nuestra hermana Ada González, bienvenida hermana Ada, hay que orar en el Espíritu Santo. Santo tú eres, Señor. Dios te bendiga. Obdulia Vázquez, bienvenida. Santi Vélez también se nos unió, la hermana Elba Cruz. Dios les bendiga. Gloria a ti, Señor. Y entonces también vemos que como confesión, como súplica, como intercesión y como acción de gracias, podemos estar haciendo nuestras oraciones para cada uno de esos propósitos. Dice que en la lección de hoy estaremos tratando por qué debemos vivir una vida de oración. Amén. Y hay algo bien peculiar que nosotros vemos cuando estamos hablando de la vida de Jesús. Cuando hablamos de la vida de Jesús podemos ver que antes de Él tomar cada una de sus decisiones, Él oraba. Y uno de los momentos en los que vemos esa oración era cada vez que Él iba a escoger a uno de sus discípulos. ¿Qué me puede decir eso, hermana Jessica? Sí, para Jesús obviamente no había decisión chiquita que su Padre no pudiera dirigir. Y entonces me fascina porque ahí se ve plasmado el propósito que tenía el Señor con cada uno de esos hombres. Él no los escogió al azar. Él los escogió porque Él tenía un propósito específico con cada uno de ellos. Y nosotros debemos también nosotros ver qué propósito yo tengo, ¿verdad?, en este mundo, que el Señor tiene para mí, pero eso solamente lo podemos descubrir a través de la oración. Amén.
Entonces podemos ver que cuando estamos aprendiendo, ¿verdad?, lo que es la oración, Dios les bendiga. Hermana Yari, hermana Elba Cruz, está pidiendo la oración, tiene dolor de cadera. Vamos a seguir orando por ella. Gloria a ti, Señor. La hermana Yari nos dice que en la oración encontramos esa fuente de agua viva que nos lleva por el camino que el Señor desea guiarnos. Amén. Dios te bendiga, Clarita, bienvenida. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Vamos a hacer una pausa y vamos a orar por la hermana, por la cadera de nuestra hermana Elba Cruz. Gloria a ti, Señor. En esta hora, Padre, venimos delante de tu presencia, alabando y bendiciendo tu nombre, dándote las gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en todo momento. Dándote la gloria y la honra, Señor, porque tú eres el único que puedes obrar milagros. Oh Padre, nuestra hermana Elba tiene un dolor en su cadera. En esta noche te pedimos que seas tú posando tu mano donde nosotros no podemos poner la nuestra. Toma el control, Señor, de todo lo que haya en ese sistema esquelético. Oh Padre, en ese sistema muscular. Oh, en sus nervios. Sé tú poniendo tu mano, Espíritu Santo. Obra el milagro que ella está esperando y creyendo, Señor. Oh, mi alma te alaba y te glorifica. Oh, santo, 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 santo es tu nombre, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Oh, gracias, Padre, porque tú estás obrando. Gracias, Señor, porque tú estás sanando. Gracias, Señor, porque tú estás aliviando. Oh, Padre, lo que no es natural del cuerpo se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Oh, toda opresión se va en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Oh, gloria, 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 gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque para ti no hay distancia. Porque para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Y estábamos hablando acerca de la oración. Gloria a ti, Señor. Y estábamos hablando acerca, específicamente cuando hablamos de la oración, a veces tenemos personas que ven esto como una manera de conseguir gloria propia, lo que llamamos la vanagloria. Y vemos cómo en el pasaje bíblico nos va hablando acerca de cuál debe ser nuestra actitud cuando nosotros vamos a orar, cuando nosotros vamos a hablar con nuestro Dios. Y en parte, pues, ¿verdad?, podemos ver cómo nos dice acerca de la oración en público, de que dice que no se use mucha palabrería y muchas cosas que nos dice el pasaje. Vamos a pasar acá para repasarla. Dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Le dice que ya tienen su recompensa, pues porque ya la gente los está mirando y les está dando lo que ellos quieren, que es recibir atención. Pero no podemos confundir esto, ¿verdad? Y entonces decir que aquel que ora por mucho tiempo, está orando por mucho tiempo porque quiere atención o porque quiere gloria. Tenemos que también poder ver cómo el Espíritu Santo nos mueve. Tan larga como sea la oración, debe ser porque el Espíritu Santo nos está inquietando y nos está moviendo hacia ese término, ¿verdad? Porque la obra se hace cuando el Señor diga, y nuestra intercesión se detiene cuando el Espíritu Santo hizo la obra. Así que nosotros tenemos que tener esa percepción de poder sentir el Espíritu Santo, de poder saber cuando el Espíritu Santo nos está diciendo: ya lo hice, ya te puedes detener, ya puedes decir amén. Gloria a Dios, aleluya. Y así pues lo hacemos, ¿verdad?, cuando estamos orando en el Espíritu. Entonces podemos ver, cuando Él habla de aquellos que oran parados en las sinagogas, nos está hablando de la postura. Y quiero detenerme un poco en la postura. Yo sé que mi hermana Jessica va a abundar un poco también en eso, porque es algo de lo que hablamos mucho cuando estamos juntas y cuando hablamos por teléfono acerca de las clases y de la oración. Una de las cosas que podemos ver es que en aquella época la costumbre no era orar de rodillas, sino orar en pie. Por eso es que Jesús les habla de que no ostenten hacerlo igual que esas personas. Pero sabemos que para orar no tenemos que tener una postura específica.
Así es que no debemos aferrarnos, si no podemos arrodillarnos, porque a veces las personas desarrollan problemas en las rodillas. No piense que el Señor no lo va a oír porque usted no está arrodillado o no está arrodillada. No sé si mi hermana Jessica quiere añadirle algo a eso. Bueno, solamente la experiencia que yo tuve, ustedes conocen que pues con el accidente que mi hermano tuvo, perdí una pierna. Entonces, luego que él sale del coma, que ya está dando sus primeros brinquitos con el andador, estábamos solos y él me dice, lo más que me duele de todo esto es que no puedo orar. Y eso a mí me estuvo bien curioso. Y le pregunto, ¿cómo que no puedes orar? Y me dice, porque no tengo rodilla para arrodillarme. Y entonces eso a mí me dolió tanto en el alma. Yo le digo, mi amor, tú no tienes que estar de rodillas para venir delante de la presencia del Señor. El Señor no está buscando que tú necesariamente te postres de cara en el piso, de rodillas, sino que tu oración sea sincera. Él conoce nuestras dolencias, nuestras limitaciones físicas, Él conoce nuestro corazón. Y eso es lo que Él está buscando, que cuando vengamos delante de su presencia, vengamos puros, sinceros, limpios, santificados. Amén. Así mismo es. Y entonces podemos hablar también, cuando hablamos así de la postura, también tenemos que recordar, el pasaje nos habla acerca de las palabras que se utilizan a la hora de orar. Y tenemos que tener cuidado ahí, porque a veces escuchamos personas orando con palabras rebuscadas y no necesariamente es que esa persona está buscando la atención del público, ay, que mucho sabe de esas palabras esa persona, sino que eso es parte de su vocabulario cotidiano. Y tenemos que aprender a distinguir la diferencia entre alguien que está buscando atención y una persona que simplemente esas son las palabras que utiliza a diario. Por lo tanto, esa es la manera en que sabe comunicarse con el Señor y son las mismas palabras que va a utilizar a la hora de hablar con el Señor. Cuando estamos hablando acerca de la oración en esta área, tenemos que recordar que la actitud que el Señor está buscando no es una actitud de orgullo, no es una actitud de buscar atención, es una actitud de humildad, lo que está buscando en nosotros. Que nosotros seamos sinceros y que nuestra oración sea producida no tanto por nuestro intelecto, sino por lo que nosotros tenemos y llevamos dentro del corazón, dentro del alma, dentro de nuestro espíritu, que es lo que llega entonces a la presencia del Señor a través de la dirección de su Espíritu Santo. En muchas ocasiones cuando estamos orando, comenzamos a tener pensamientos en medio de nuestra oración y tenemos que saber la diferencia entre una distracción y lo que es la dirección del Espíritu Santo. En muchas ocasiones hay muchas personas que dicen, yo no me puedo arrodillar a orar porque yo me arrodillo a orar y empiezo a pensar en tal persona o empiezo a pensar en tal situación y eso no me deja orar. Mas sin embargo, cuando esas cosas nos pasan, hermanos, es el Espíritu Santo que nos está dirigiendo a orar por esa situación, a orar por esa persona en específico. Así que nosotros tenemos que estar sensibles a escuchar esa voz del Espíritu cuando nos está hablando, que no es una voz audible, sino más bien como un pensamiento que viene a nuestra mente, que nos ayuda a dirigirnos poco a poco en lo que es que el Espíritu Santo quiere que nosotros estemos orando y estemos hablando con el Señor en ese momento. Es lo que el Espíritu Santo está sacando de nuestra alma, de nuestro espíritu. Es lo que nuestro espíritu necesita llevar a la presencia del Señor. Nosotros tenemos que reconocer que en muchas ocasiones pues no sabemos lo que nosotros queremos decirle al Señor per se. A veces nos arrodillamos y venimos con algo en la mente, pero lo que nuestra alma necesita decir realmente, quien lo sabe, pues es el Espíritu Santo de Dios. Y estamos en esa oración, ¿verdad? Comenzamos con esa oración en donde nosotros tenemos nuestro pensamiento y lo llevamos, pero el Espíritu se encarga entonces de sacar ese dolor que tenemos profundo o esa preocupación que tenemos, esa necesidad para poderla llevar delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Yo quería añadir también a lo que la hermana Keren acaba de decir, que a veces también el enemigo no se queda quieto. Sabemos que él nos está zarandeando constantemente. Y hay personas, a mí a veces me ha pasado,
que me arrodillo a orar y luego me vienen a la cabeza pensamientos que no necesariamente son para edificarme, sino para distraerme. Entonces también tenemos que estar pendientes de esas pequeñas cosas, porque hemos escuchado ya que la mente es el campo de batalla del enemigo. Entonces, si él te tira con un dardo y él logra que tú te desconcentres y cortes esa conexión con el Espíritu Santo, esa comunicación que estás tratando de tener, entonces cada vez que te vayas a arrodillar a orar, él te va a hacer lo mismo, porque ya una vez se salió con la suya. Así que necesitamos pedirle al Señor ese discernimiento para poder mantener esa comunicación, esa conexión fogante, viva con el Señor. Amén. Así es que tenemos que recordar que no es malo orar en público, pero si lo hacemos con el propósito de ser vistos y oídos por los hombres, entonces sabemos que esa no es la actitud que el Señor quiere de nosotros. Sabemos que eso lo que representa es que lo que queremos es que nos vean. Así que cuando oremos en público tengamos la actitud correcta, pensemos, ¿verdad?, a quién le estamos hablando y por qué le estamos hablando. Jesús quería instruir a los discípulos para que ellos se apartaran de la práctica de los paganos de estar repitiendo mucho las cosas. No podemos confundir, ¿verdad?, lo que es que el Espíritu Santo nos haga repetir algo, porque es necesario repetirlo, a cuando nosotros como seres humanos, ¿verdad?, repetimos porque pensamos que el Señor no nos está escuchando. Así que sigamos dejando que el Espíritu Santo nos lleve. Aquí vamos entonces a hablar acerca de la oración del Padre Nuestro. Si mi hermana Jessica quiere explicar, ¿verdad?, el Padre Nuestro, por lo menos las primeras 3. ¿Seguro? Bueno, dice aquí, cuando decimos el Padre Nuestro, estamos reconociendo la soberanía del Señor. Estamos reconociendo que Él está por encima de nosotros, que Él es todo soberano, que para Él no hay límites, no hay imposible. Por eso decimos Padre Nuestro que estás en los cielos. No lo reconocemos como que está en este reino, sino más allá, donde nosotros queremos ir para estar con Él. Santificado sea tu nombre. Le estamos dando la gloria, la honra, lo que Él se merece, esa posición que es de Él y que nosotros como sus hijos tenemos que todo el tiempo tener bien presente en nuestras vidas y sobre todo cada vez que vayamos delante de su presencia. Venga a nosotros tu reino, a mí me fascinó. Estás reconociendo que es el reino celestial, que es donde el Señor habita, a donde tú quieres ir. Pero más allá de eso, quieres que su voluntad, que es perfecta en el cielo, esté aquí en la tierra, en tu vida, en toda decisión que tú vayas a tomar, en todo lo que te rodee. Tú le estás clamando al Señor. Amén. Que Él deposite toda esa perfección que Él tiene en su gloria sobre ti. Y esa es mi parte preferida. Amén, gloria a Dios. Bueno, continuamos, ¿verdad?, aprendiendo más acerca de cómo debemos orar, que es como Jesús le enseñó a sus discípulos. Y le continúa, ¿verdad?, en la línea de la división que hemos hecho de esta oración para poder aprender esto. Sigue con hágase tu voluntad. Estamos pidiéndole a Dios que Él cumpla su propósito en nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos ponemos a orar y nos ponemos a pedirle al Señor cosas y pensamos que el Señor no nos está escuchando porque Él no nos está dando lo que nosotros le estamos pidiendo. Y se nos olvida, ¿verdad?, que el Señor no escucha oraciones necias. Eso es algo que aprendí de mi mamá. El Señor no escucha oraciones que piden cosas que no son lo mejor para nuestras vidas y que no están dentro de la voluntad perfecta de Él. Él, si nosotros insistimos, ¿verdad?, en seguir por cierto camino, Él no se va a interponer porque su Espíritu Santo no va a seguir contendiendo con nosotros, ¿verdad?, redarguyéndonos para siempre. En algún momento Él va a dejar de insistir y nos va a dejar que caminemos para que entendamos por qué Él no nos dejaba ir por ese camino o por qué nosotros no podíamos obtener lo que era que estábamos pidiendo. Así que tenemos que estar conscientes de que cuando nosotros oramos, nosotros tenemos que aceptar la voluntad del Señor. Aquí me gusta mucho Job. Yo sé que a mi hermana Jessica también le encanta ese ejemplo, porque cuando hablamos de Job, Job fue el hombre que representa completamente
esa aceptación de la voluntad de Dios sobre su vida. Él perdió todos sus hijos, él perdió todas sus casas, todas sus propiedades, todo su ganado, todos los pastores que trabajaban. Él lo perdió todo, se quedó sin dinero, se quedó en la calle y aún más perdió hasta la salud. Y a pesar de que él lo perdió todo, en el momento en que lo confrontaron, en el momento en que le dijeron, tú vas a tener que maldecir a Dios, tú vas a tener que quitarte la vida, porque tú tienes que haber hecho algo malísimo. Él lo que dijo fue, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y aprendemos a través del ejemplo de Job que nosotros tenemos que alabar a Dios en todo momento. Ahí es en donde mejor se puede ver, ¿verdad?, esa alabanza. Y ese ejemplo de que aunque estemos en lo último, en lo más doloroso de nuestras vidas, no podemos dejar de decir, es la voluntad del Señor, yo me voy a quedar aquí tranquilito, buscando su consuelo, buscando su paz, buscando sus fuerzas en mi vida y para mi vida, para yo poder seguir caminando, pero yo voy a aceptar su voluntad y yo lo voy a alabar, porque aunque su voluntad me haga sentir un poco incómodo o me haga sentir mal, yo sé que es lo mejor para mi vida y en algún momento yo me voy a enterar, Él me va a dejar saber por qué pasó esto, para qué pasó esto y cómo va a funcionar para mi vida, para mejor. Luego continúa hablando del pan nuestro de cada día. Y ahí es en donde estamos reconociendo que Él es el que nos provee a nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Cada vez que nosotros oramos por nuestros alimentos, nosotros estamos reconociendo que Él es nuestro proveedor. Y tenemos que ser agradecidos en eso. No sé si mi hermana Jessica quiere añadir algo a ese pequeño comentario. Sí, reconocemos que Él nos sustenta, que así como un recién nacido depende por completo de los cuidados de sus padres para poder sobrevivir, así mismo somos nosotros cuando estamos en el Señor. No podemos depender ni un segundo de nuestras propias fuerzas, sino que tenemos que siempre tener claro que sin Él no somos nada, no tenemos nada y no podemos hacer nada. Amén. No podemos permitir que el hecho de que tenemos trabajo, de que tenemos casa, de que tenemos comida en la alacena, nos haga sentir autosuficientes. Porque si nosotros tenemos casa, si nosotros tenemos dinero, si nosotros tenemos un trabajo, si nosotros tenemos comida y tenemos otras cosas que nos ayudan en nuestro diario vivir, es porque Él lo ha provisto. En el momento en que perdemos eso de vista, comenzamos a perder mucho espiritualmente y comenzamos a perder mucho físicamente, aun cuando no nos damos cuenta. A muchas personas les pasa, ¿verdad?, que pierden eso de vista y no se dan cuenta de cómo poco a poco van perdiendo todo lo que Dios les dio, porque dejan de tener la sensatez de cómo manejar correctamente lo que Dios le ha dado, porque terminan desconectándose de Dios porque ellos no necesitan a Dios y solamente lo buscan cuando necesitan algo de Dios. Se convierte entonces como si Dios fuera una maquinita a la que tú le echas la pesetita y te da el juguetito que tú quieres coger. Y Dios no funciona de esa manera. No podemos permitir que el pensamiento, ¿verdad?, se trastoque y cambie en nosotros para llegar entonces a ese punto. Continúa diciéndonos en el versículo 12, ¿verdad? Nos indica que cuando nos acercamos a Dios en oración, debemos estar conscientes de que Dios perdonará nuestros pecados. Sabemos que Él nos va a perdonar nuestros pecados, pero tenemos que creerlo, hermano. También tenemos que entender que tenemos que perdonarnos nosotros mismos. Antes de nosotros pedir perdón, ¿verdad? O una vez hayamos pedido perdón a Dios, sabemos que Él nos perdona, pero si nosotros no nos perdonamos, no vamos a poder sentir la paz que el Señor nos quiere dar, porque la falta de perdonarnos nosotros mismos no permite entonces que nosotros escuchemos o sintamos esa voz del Señor. Gloria a Dios. Hermana Jessica, El punto del perdón es bien interesante, porque si van conmigo al versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Y esto es una palabra bien poderosa, porque básicamente le estamos diciendo al Señor, perdóname a mí como yo perdono al que me hiere. Y si yo no perdono al que me hiere, ¿cómo el Señor me va a perdonar a mí? Y eso es una cosa bien importante. No es tan solo perdonarte tú por los errores que tú has cometido, sino también perdonar a todo el que te haya hecho daño en algún punto de tu vida, porque esto no es me convertí hoy y de hoy en adelante pues vamos a perdonar a todo el que me lastime. No, yo tengo que sanar todas mis heridas, perdonar a todo el que me haya lastimado, entonces puedo pedirle al Señor con un corazón limpio que me perdone a mí por todas mis ofensas. Amén. Y entonces, de ahí pasamos a no nos metas en tentación. Y este fue un punto bien candente, ¿verdad, hermana Jessica? Este fue un punto en donde estuvimos un tiempito hablando y buscando información, porque dice no nos metas en tentación, y muchas veces las personas pues se confunden en esta parte porque piensan que el Señor nos tienta. Y entonces lo que hicimos fue que fuimos a unas versiones más antiguas, y en las versiones más antiguas como la Pechita y la latinoamericana, que son versiones más cercanas en traducción a las primeras traducciones que se hicieron de la Biblia, la palabra que se utiliza para tentación es prueba. El Señor no nos tienta, mas el Señor sin embargo sí nos prueba. Hermana Jessica tiene que haber conseguido un poco más de información. Ella era la que se iba a encargar de explicar un poco más esta parte. Sí. Amén. Mucha, como dijo... Se perdió la conexión un momento. Bueno, como les estaba diciendo, no nos metas en tentación, es más bien no nos metas en pruebas, mas líbranos del mal. Tiene que pasar por ciertas pruebas para que podamos ser transformados. Y eso es algo que es doloroso en muchas ocasiones. Tú no puedes transformarte en lo que el Señor necesita que tú seas si tú no pasas por el fuego, si no te refinas como el oro. Y eso es una cosa que es bien interesante. Muchas personas quieren venir al Evangelio y... Gloria a Dios. Parece que nuestra hermana está teniendo problemas de conexión. Gloria a Dios. Así que continuamos, ¿verdad? En esa misma línea por la que ella nos iba hablando. Podemos ver en Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y podemos ver, ¿verdad?, a lo largo de la vida de Jeremías, cómo el Señor le siguió mostrando y le siguió enseñando todas las cosas que habrían de acontecerle al pueblo, y le fue dando la sabiduría de cómo él iba a comunicar ese mensaje a las diferentes personas, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Fue algo muy interesante. Santo. Dice en el expositor, se entiende que hay una completa sujeción a Dios y también una total entrega al cumplimiento de la misión. Así que nosotros tenemos que estar dispuestos a esa entrega. Así como Pablo, ¿verdad?, se entregó completamente a la causa, a predicar el evangelio a toda criatura, donde quiera que él iba. Nosotros también tenemos esa comisión. Pablo daba las gracias a la iglesia porque él entendía que él iba a tener esa liberación. Gloria a Dios. Ya fuera que él fuera a ser liberado en su cuerpo como tal, físico, aquí en la tierra, de la prisión en la que se encontraba, ¿verdad? O simplemente que él pudiera irse a reencontrarse con su maestro en la vida eterna. Y podemos ver cómo él habla y dice que él prefiere irse con Jesús
Mas sin embargo, si la voluntad de Dios y lo mejor para poder expandir el Evangelio y seguir predicando y seguir dando las buenas nuevas de salvación, que si esa es la voluntad de Dios, que Él se quede sobre la faz de la tierra y continúe esa labor, Él prefiere entonces quedarse en la tierra y continuar esa labor. Y es algo con lo que me identifiqué mucho, porque en un momento dado, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos situaciones en donde nosotros nos vemos cerca pensamos, ¿verdad?, más allá, imaginando en un futuro, ¿qué pasará cuando yo muera? Me iré con el Señor y entonces aquí cómo quedan las cosas. Ese es el pensamiento siempre, ¿verdad?, de cada ser humano. Y yo pensaba gloria a ti, Señor. Aquí estamos, gloria a Dios. Amén. Estamos en vivo, gloria a Dios. Santo, y como les estaba diciendo, ¿verdad? Yo me imaginaba, y si a mí me tocara, ¿qué yo escogería? Ya que en un momento dado, como les he testificado en la iglesia, al tener yo mis 3 años, yo tenía una enfermedad terminal. Esto lo repito para aquellos que no me conocen y no han escuchado ese testimonio. Esta enfermedad se comía mis glóbulos blancos y pues en un momento dado yo morí y tuve la oportunidad de conocer, ¿verdad?, a Dios en persona. Y yo recuerdo, según el Espíritu Santo me lo ha traído a la mente y me lo ha recordado, que el Señor me dice a mí que qué yo quiero hacer. Y en ese momento yo escogí regresar a mi cuerpo, regresar a la tierra, para yo poder estar con mi mamá, porque yo escuchaba a mi mamá llorando. Y yo le dije al Señor, yo no quiero que mi mamá llore. Y en ese momento me devolvió a mi cuerpo. Y ahora de adulta yo pienso en ese momento y yo digo, ¿y si me toca otra vez subir y el Señor vuelve y me pregunta, ¿qué yo voy a escoger? Y cuando estaba estudiando este pasaje de Pablo y cómo él agradecía a la iglesia y cómo él decía, si es la voluntad de Dios y si es mejor para la obra que yo me quede aquí, entonces mejor me quedo aquí y sigo trabajando para la obra del Señor. Y mientras yo leía ese pasaje y meditaba, yo decía, wow, Señor, a la verdad es que yo digo igual que Pablo, si me toca quedarme porque es tu voluntad que yo esté aquí abajo y tú me dices, yo te necesito allá abajo, así que tienes que regresar, yo diría, sí, Señor, envíame otra vez. Porque a la verdad que es mucha la necesidad. Son pocos los obreros y el trabajo es mucho. Y el Señor pues está buscando esos obreros. Y cuando nosotros oramos por nuestros hermanos, cuando nosotros oramos por nuestros vecinos, cuando nosotros oramos por todas aquellas personas a las que conocemos, aún por las personas que no conocemos, nosotros estamos pidiéndole al Señor que Él añada a todos esos obreros que hacen falta. En nuestras oraciones nunca debe de faltar esa petición. Gloria al Señor, aleluya. Parece que nuestra hermana Jessica no va a poder seguir comunicándose. Vamos a intentarlo una vez más. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Ahora sí. Sí. Bienvenida otra vez. Gloria a Dios. Gracias. Y estábamos hablando de Jeremías y de las experiencias, ¿verdad? Y de Pablo y de la experiencia que tuvimos con Pablo acerca de cuando él habla acerca, ¿verdad?, del agradecimiento que tiene con las oraciones de la iglesia. Y de cómo eso pues impactó mi vida, porque me ayudó a tener es como si el Señor estuviera diciéndome, yo entiendo lo que tú estás diciendo, lo que tú estás pensando y lo que tú estás sintiendo. Que he tenido el mismo sentimiento que tenía Pablo cuando decía que él, si era la voluntad del Señor y era mejor que él se quedara, pues que entonces él se quedaba predicando la palabra. Y entonces vamos a hablar de Daniel. ¿Qué me puedes decir de lo que estuviste leyendo acerca de Daniel? Bueno, Daniel era un hombre excepcional. Lo más que me impresionó es lo que utilizaron en el leccionario, que cuando la ley dijo no se va a orar más, no se va a adorar más a Jehová,
Tú tienes que escoger si tú lo vas a adorar, si le vas a orar a Él, o te vas preso si no haces lo que te decimos. Él escogió felizmente seguir buscando al Señor y lo buscaba de día, de tarde y de noche. Y era una conexión que simplemente no iba a haber nadie ni nada que la pudiera cortar. Y eso es algo impresionante, porque ahora mismo cuántas personas durante toda esta pandemia pueden decir, pues mira, yo cuando abran el templo, me voy para la casa de Dios para sentir esa presencia poderosa. O cuántos van a decir, pues mira, no, yo no voy porque pues no es prudente, ¿verdad? Porque hay casos y los entendemos, seguro Eso que es sí. así. Pero esto es cuestión de autoanalizarte. Realmente, ¿qué tú estás dispuesto a hacer por tu Dios? Y ahí es lo que realmente Daniel demostró, que él estaba dispuesto a hacer para poder tener esa relación con Dios. Amén. Y eso es lo que estamos buscando nosotros alcanzar cuando nosotros vamos a orar. Cuando nosotros oramos, hay un propósito bien grande. Cuando el Señor nos dice que oremos sin cesar, que oremos todo el tiempo, que nuestra oración, ¿verdad?, debe estar siempre ahí. Y debemos entender que el Señor quiere que nosotros oremos porque cuando nosotros oramos estamos hablando con Él, estamos comunicándonos con Él. Y en nuestros momentos de meditación, que son los momentos y los espacios donde nosotros hacemos silencio, pero seguimos pensando en lo que nosotros le estamos diciendo al Señor, y seguimos pensando en la palabra que estamos estudiando, y seguimos pensando y escuchando activamente, tratando de escuchar y recibir cuál es el mensaje del Señor, el Señor entonces contesta y nosotros podemos escucharle. Tenemos que entender que en esos periodos de oración tienen que haber periodos de meditación dentro de nuestra oración, para que así podamos escuchar esa voz del Señor cuando nos habla, esas palabras del Señor cuando nos dice a nosotros lo que nos tiene que decir, cuando nos dice, ¿verdad?, cuál es la decisión correcta que debemos tomar, cuál es cuál es el camino por el que debemos caminar. Ya como que estamos, ¿verdad?, repitiendo más lo mismo y lo mismo, pero es que, hermano, en la repetición está la retención. Gloria a Dios. Y tenemos que ver, ¿verdad?, el alcance de la oración. La oración no tiene distancia. La oración es algo que usted lo puede hacer en su casa. Y yo recuerdo que hace un tiempo atrás, cuando estaba cogiendo las clases de certificado en MISPA, yo estaba en el parking esperando que diera la hora de entrar a la clase, y de momento yo sentí ese golpe del Espíritu: ponte a orar, ponte a orar. Y recuerdo que yo empecé a orar y yo empecé a clamar, y me vino a la mente este joven de la iglesia que su mamá estaba muy enferma, y intercedí por él. Y luego mi mamá comenzó a escribir en el chat de la familia que mi abuelo estaba malito, que estaban en el hospital, que no sabía qué estaba pasando, que oráramos por él, y comencé a orar por mi abuelito. Y yo recuerdo que en mi oración yo decía: Señor, yo no puedo estar ahí donde ella está. Yo no puedo coger el carro y arrancar de Mayagüez para San Juan, porque yo tengo una hija que me necesita, tengo a mi esposo, no puedo irme para allá, es muy lejos también, en lo que yo llego allá para pasar lo que pase. Pero yo sé que para ti no hay nada imposible, y yo sé que tú puedes enviar a alguien en mi lugar, y tú puedes hacer que el mensaje que ella necesita que llegue, y lo que mi abuelo necesita sentir en su cuerpo y que tiene que ser cambiado en su cuerpo, va a ser cambiado. Señor, que ella pueda sentir ese chorro del Espíritu Santo que tú le dijiste a ella que ella iba a sentir, para que ella tenga testimonio que eres tú el que estás enviando a esta persona. Y yo terminé mi oración y me fui, cogí mi clase, y pues volví a mi casa, y en la mañana veo que mi mamá escribe en el chat de la familia la experiencia que tuvo, y me comentó que en ese momento, cuando yo estaba orando, en el hospital donde ella estaba, llegó un evangelista que estaba visitando a ciertas personas pues que él conocía allí, y que ese evangelista sintió caminar hacia la camilla donde estaba ella con mi abuelo y hacer una oración por mi abuelo. Y ella decía en el chat, y lo que más me impresionaba
era que la presencia de Dios que yo sentía era como un chorro que caía desde el cielo. La gloria es del Señor. Hermanos, el Señor contesta nuestras oraciones. Él contesta nuestras oraciones en primer lugar para que nosotros no perdamos la fe y entendamos que Él es un Dios real, que existe, que Él escucha y que Él contesta y que Él está ahí en todo momento con nosotros. Nuestras oraciones no son en vano. No tenemos que estar uno al lado del otro para poder hacer una oración. Tenemos que recordar que quien debe de estar ahí al lado nuestro es el Señor. Y cuando nosotros oramos con la fe y con la convicción de que el Señor está ahí y que Él es el que va a obrar, el Señor obra y se glorifica y nos deja saber de una manera u otra que Él contestó nuestra oración. Gloria a ti, Señor. Hermana Jessica, no sé si quiere añadir algo a ese testimonio, ese comentario. Gloria a ti, Señor. Muchacho, tú lo has dicho todo. Muy bueno. Gloria a Dios. Así que, hermanos, no perdamos de vista que tenemos que orar los unos por los otros. Que gran parte de nuestra labor como cristianos es orar, es interceder. Tenemos que recordar, ¿verdad?, que a través de la oración y a través de la intercesión, el Señor va a contestar muchas oraciones y muchos serán salvos. Porque a través de esos milagros que van a estar ocurriendo, esas personas, conozcan del Señor o no conozcan del Señor, de alguna manera van a profundizar su relación con Él o van a conocer al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo tú eres, Señor. Y hay un himno que nos vino a la mente y con esto pues ya vamos terminando. Sabemos que ya es tardecito. Y es ese himno, estoy confiando, Señor, en ti. Y me gustó mucho porque cuando estaba hablándoles de Pablo ahorita, ¿verdad? Cuando yo leí acerca de Pablo y de esa actitud que él estaba teniendo ante la situación en la que él estaba y el agradecimiento que él sentía, lo que me venía a la mente era que si él hubiese estado en nuestros tiempos, encerrado en su casa por culpa de una enfermedad que nadie puede encontrarle cura ni protección específica, yo me imagino que él estaría en su casa sentado cantando como yo le voy a cantar en esta noche. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, yo estoy confiando, Señor, en ti. Así que, hermanos, los invito a que revisen en su diario vivir cuánto tiempo le están dedicando a la oración. No necesariamente tienes que alejarte de todo lo que estás haciendo, pero sería bueno que lograras en algún momento retirarte y darle tiempo a solas con el Señor, a tu espíritu. Podemos tener más efectividad con nuestra práctica en la oración si leemos la palabra. Tenemos que acompañarla con esa práctica, porque si nosotros no leemos la palabra, no podemos alimentar la fe que nos lleva a creer en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios que está presente en nuestro diario vivir. Es necesario que volvamos a ese modelo de oración que Daniel tenía y que a su vez Jesucristo demostró a lo largo de su vida entre los hombres. Tenemos que orar de mañana, tenemos que buscar orar de mediodía y tenemos que buscar orar en la noche. Por eso siempre aquellos que crecimos en el Evangelio se nos enseñó a orar cuando nos levantábamos en la mañana, cuando íbamos a acostarnos en la noche y cada vez que íbamos a comer, ahí también hay una oración de mañana, de mediodía y de noche o de tarde.
Gloria a ti, Señor. Por eso fue que los ministerios de cada uno de estos hombres de fe fueron efectivos. Si nosotros queremos ministerios efectivos, si nosotros queremos un crecimiento en nuestras iglesias, si nosotros queremos más obreros, tenemos que orar. Tenemos que orar. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da el Señor. Y si nosotros no le damos al Señor lo que es del Señor y nos enfocamos más en lo que no tenemos, hermanos, vamos a seguir teniendo menos. Así que oremos y dejemos en las manos del Señor lo que le toca al Señor. Y sigamos nosotros haciendo lo que nosotros tenemos que hacer, que es dar ese ejemplo de oración, ese ejemplo de testimonio con nuestras vidas, con nuestras experiencias, esa fe que podemos impartir a través de todas estas cualidades que recibimos a través del Espíritu Santo. Que ese fruto se nos note. Gloria a Dios. Así es que nuestra comunicación debe de seguir siendo continua con nuestro Señor. Gloria a Dios. No olvidemos, hermanos, orar cuando oremos por los enfermos, por nuestro gobierno, por las personas que están sintiendo ansiedad, depresión, por nuestros radiales, por nuestros maestros, por aquellos que son nuestros alumnos. Recordemos que en nuestras vidas tenemos personas que nos siguen a cada uno. Así que cada uno de ustedes, hermanos, son maestros de una manera u otra. Así que oren por sus alumnos, por sus hermanos. Y oremos por esta reapertura que está dándose en fases, para que sea exitosa, para que finalmente, ¿verdad?, podamos continuar con nuestras vidas de adoración, con nuestras vidas cotidianas. Oremos por las personas de primera ayuda, ¿verdad?, que están ahí ayudando, y aquellos que son esenciales en medio de nuestras crisis, por nuestros pastores, sus familias y todo lo que el Espíritu Santo te ponga para orar, ora. No olvidemos este domingo a las 10 de la mañana nuestro pastor. Estaremos en la iglesia, ¿verdad, hermana Jessica? Amén. Por fin nos encontraremos, aquellos que podamos ir, ¿verdad?, a la iglesia. Este domingo en la mañana, a las 10 de la mañana, nos estaremos reuniendo. Sigamos las directrices. Tenemos que utilizar nuestras mascarillas y mantener la distancia, hermanos. Así es que no seamos desobedientes. Acuérdese que la palabra nos indica que tenemos que obedecer a nuestras autoridades y respetarlas, a nuestros gobiernos. Mientras esto no vaya en contra de la palabra del Señor, tenemos que obedecer. Así que hagamos, hermanos, lo propio para que podamos continuar reuniéndonos y vernos y darnos ese abrazo aéreo que podemos darnos a distancia. Gloria a ti, Señor. También los radiales, que son a las 5 de la mañana y a las 6 de la tarde, Impacto de Liberación. Y el lunes nuestro hermano Ofir con el programa La Fe se construye en casa, nuestro programa de altar familiar. Vamos a hacer una oración para así entonces despedirnos. Gloria a ti, Señor, te alabamos y te glorificamos y te damos las gracias, porque has sido tú a través de esta lección, Señor, hablando a nuestras vidas. Gracias por el alimento de vida, el alimento de fe. Glorifícate en la vida de cada uno de los hermanos que estuvieron hasta el final del video, a cada uno de aquellos que no pudieron quedarse hasta el final. Glorifícate en sus vidas también, Señor. Aquellos, Señor, que están viendo este video luego de que fue hecho, Señor, también glorifícate en sus vidas. Toma en consideración cada una de sus necesidades, Señor. Toma el control, Señor. Cada una de las peticiones, Señor, contéstalas conforme a tu voluntad perfecta. Pon cuidado, Señor, en cada una de aquellas personas que están trabajando directamente dentro de esta situación que estamos viviendo, Señor. En cada uno de los lugares que se encuentren, glorifícate en sus vidas, permíteles saber que tú estás con ellos y que tú no te has apartado aun cuando algunos puedan haberse apartado de ti. Gracias, Señor, por aquellos que han aceptado tu nombre en este tiempo y tu sacrificio y te han confesado como su Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y te recuerdo las lecturas diarias, que son el lunes, Hechos 4, 24 al 31, el martes, el Salmo 143, versos 1 al 12, el miércoles, Primera de Pedro, capítulo 3, versos 7 al 16, el viernes, Juan, capítulo 17, del 1 al 26, y el sábado, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 3
al 12. Dios te bendiga. La semana que viene comenzamos con una nueva unidad y la lección será la número 14. Sed santos en toda manera de vivir. Esto se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 25. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí tu hermana Keren González y nuestra hermana. Dios les bendiga. Jessica Díaz. Que descansen. Dios les bendiga.